invitación. Las preguntas en algún momento, si no queda algo claro, me avisan. ¿Ven el cursor de en la diapositiva? Sí, se ve. ¿Sí? Ok. Perfecto, porque Sí, lo voy perfecto. a usar para señalizar distintas cosas. Cuando Adrián me invitó a hacer este seminario, no tenía muy claro cuál iba a ser la audiencia y cómo quería estructurar el seminario, y me debatía entre hacer una cosa demasiado básica o más bien como una clase, o contarles lo último que estamos haciendo en el laboratorio, qué sé yo, y al final decidí hacer una cosa un poco mixta. Entonces vamos a tener una introducción bastante larga y completa de lo que es plasticidad sináptica, que es el tema que he estado trabajando en los últimos 20 años. Y después me gustaría ir agregando todas las cosas, los hitos que hice desde el momento que salí de la Norte. Y aquí quiero aprovechar de agradecer a Sergio Villanueva, que en su momento hizo una rotación con él, quien fue el que me orientó hacia este tema de la plasticidad sináptica, y también agradecer a la doctora Rosa Debes, con quien era la encargada del programa de doctorado en ese tiempo, y me entusiasmó, me ayudó a que pudiera salir a hacer mi tesis y después volver a defender allá en el programa de neurociencia de la facultad. Fueron personas claves en el desarrollo de mi historia, entonces quería contar un poco qué es lo que ha pasado desde el momento ese que salí. Es como una bonita manera de cerrar el círculo. Desde el momento que conocí la plasticidad sináptica me interesé mucho, tiene que ver directamente con receptores. ¿Y por qué es tan importante? La plasticidad sináptica la definimos como la habilidad de una sinapsis, aquí en este dibujo, en que cuando tenemos una neurona que descarga y excita y hace que esta otra neurona, la neurona B, dispare o se active, si esto ocurre frecuentemente y ocurre, digamos que en algún momento ocurre de una manera repetitiva, algo va a pasar aquí, algún proceso metabólico va a pasar, que ahora la eficiencia de esta sinapsis es mucho mayor. Y eso es lo que llamamos plasticidad sináptica, la capacidad de la sinapsis de cambiar la eficiencia de la transmisión sináptica. Esto fue una propuesta que hizo Donald Hebb el año 49 en un libro completamente teórico acerca del funcionamiento del cerebro, de la mente, tratando de explicar funciones superiores de la mente. Y cuando él propuso esto, fue solamente una propuesta teórica, dijo, esto podría ser un sistema de cómo un circuito es capaz de almacenar información respecto de lo que ha pasado, vía cambiando la intensidad de la conexión. Quería también pedirle disculpas por todas las diapositivas están en inglés, no tuve tiempo de traducirlas, pero me imagino que no es mayor problema. Ahora, esta propuesta teórica quedó ahí por muchos años y se comenzó a estudiar en el hipocampo. ¿Por qué el hipocampo? El hipocampo entró a ser algo clave en estos estudios de plasticidad sináptica por tres razones principales. La primera es que es una estructura que se comparte en todos los mamíferos, que es altamente relevante en términos clínicos para almacenar memoria. Segundo, que el fenómeno que planteaba Donald Hebb fue descubierto en su momento de que realmente ocurre en el hipocampo. Ya vamos a ver esto con más detalle. Y la otra gran característica que tiene el hipocampo, que la pueden ver ustedes a simple vista, es que tiene una anatomía muy clara que se puede distinguir con el ojo sin necesidad de microscopio cuando uno tiene un ojo más o menos entrenado. Este es el hipocampo de un roedor en todo caso. Ahora, la evidencia clínica de que el hipocampo estaba involucrado en memoria tiene una larga historia. Había muchos casos clínicos en que el hipocampo estaba comprometido y que los pacientes evidentemente tenían distintos tipos de memoria. Y en particular hubo un paciente que por muchos años se le conoció solamente como HM,
que en algún momento de su vida, para tratarle una epilepsia, se le removieron bilateralmente los dos hipocampos. Inmediatamente después de la operación, la epilepsia bajó un poco, se controló un poco. Sin embargo, sus procesos de memoria fallaron. Él se recordaba todo lo que había ocurrido antes de la operación, pero a partir de la operación era incapaz de cometer nada nuevo que aprendiera a una memoria de largo plazo. Tenía lo que se llama una memoria operacional, era capaz de aprender a jugar las cartas, pero al día siguiente había que enseñarle de nuevo, todos los días tenía que ser introducido o presentado a su médico, a su enfermera, etc. Y el estudio de este paciente vino a ser un poco emblemático en el campo, y recientemente falleció en el 2008, y pudimos conocer su nombre y toda su ficha biográfica salió a la luz. Pero gracias al estudio de este paciente aprendimos muchísimas cosas en cuanto a cómo se organiza la memoria humana. Y aquí quisiera destacar a dos mujeres que fueron claves en el estudio y en el trabajo con este paciente. Una es la doctora Brenda Milner, de la Universidad McGill en Montreal, en Canadá, quien fue la primera que describió a este paciente y que para muchos la consideran la fundadora de la neuropsicología. Brenda Milner cumplió 100 años hace 2 años atrás y se le hizo una gran fiesta en el Instituto McGill, en el Instituto de Neurociencias. Aquí la tienen en una charla TED, no hace mucho, aquí tenía 93 años cuando dio esta charla. Se los recomiendo que la vean en YouTube, porque la verdad que es impresionante la energía y la claridad que tiene esta mujer. Y la otra mujer que fue clave en los estudios psiquiátricos de memoria fue Susan Corkin, que fue alumna de Brenda Milner, y cuando ella se trasladó al MIT, el paciente HM también fue con ella, y tengo entendido que MIT y Harvard cubrieron todos los costos de hospitalización y de la vida de este hombre, porque continuaron estudiándolo a lo largo de su vida. Y Susan Corkin dedicó toda su vida académica al estudio de este paciente, que ella captura muy bien en este libro, que también se lo recomiendo, bastante bueno. Ok, entonces tenemos que el hipocampo clínicamente es relevante para los estudios de memoria, y además, 20 años después de la propuesta teórica de Donald Hebb, se descubrió que a nivel celular esa propuesta efectivamente ocurre, efectivamente se puede encontrar. Y este fue un experimento que hizo Tim Bliss y Terje Lomo en Norway, en Oslo, como digo, más de 20 años después de que Donald Hebb hizo su propuesta. Aquí ellos están trabajando con un hipocampo, una rebanada de hipocampo de conejo, y lo que hacen es que colocan un electrodo que es capaz de medir los cambios en el potencial, los potenciales de campo, y colocan dos electrodos de estimulación. Uno va a ser el control, el otro va a ser el experimental. Cada vez que estimulan estos electrodos, activan una serie de fibras, de axones, y son capaces de registrar aquí los potenciales de acción, los potenciales de campo. Y lo hacen por mucho tiempo, que hay varias respuestas sobrepuestas, son bastante estables, y en algún momento le dan un tétano. Aumentan la frecuencia de estimulación solo 10 segundos por 15 Hz. Y eso basta para que en la respuesta del estimulador experimental, las respuestas sean más grandes. Aquí en la línea cortada tienen la respuesta antes de este tétano y la respuesta después. Mientras que la vía control se mantiene completamente intacta. Ellos grafican aquí la amplitud de esta respuesta, y aquí cada flechita significa uno de estos tétanos. Ustedes pueden ver que la amplitud aumenta más, sigue aumentando y se mantiene. Creo que el experimento más largo que hicieron fueron 18 horas de registros continuos. Y esto es para los estudiantes, para cuando se quejen de que los experimentos son muy largos. Imagínense lo que es estar sentado ahí por 18 horas mirando esta respuesta.
Bueno, aquí tenemos entonces la famosa potenciación de largo plazo o LTP, que se terminó transformando en un problema de largo plazo. Porque como ustedes pueden entender, esto describe el fenómeno, pero no lo explica. Y como había predicho Hebb dice, bueno, muchas cosas pueden estar pasando. Uno puede ser que la parte presináptica está alterada, la parte postsináptica se altera o una combinación de las dos. Y esto demoró cerca de 40 años en resolverse y hoy en día tenemos un modelo más o menos estable de qué es lo que ocurre y es lo que me gustaría contarle porque es parte de mi historia también. Lo primero que tenemos que saber es que en el hipocampo las sinapsis se hacen en este tipo de estructuras. Estas son espinas dendríticas. Esta es una imagen que colecté hace mucho tiempo de una neurona. Esto es una rebanada de hipocampo, o sea que está lleno de otras células, pero esta célula en particular está expresando, no importa, alguna proteína fluorescente que me permite ver la estructura, y aquí tienen las espinas sinápticas. Esta es una fotografía electrónica del libro clásico de Palay, en donde también tienen aquí la parte presináptica, aquí tienen todas las vesículas llenas de neurotransmisores, listos para ser liberados. Aquí tienen la espina dendrítica, que tiene un cuello y se conecta a la dendrita y de ahí al cuerpo celular. Aquí en esta zona es la densidad postsináptica, donde están todos los receptores de glutamato que van a recibir este neurotransmisor. En esta sinapsis, esta es una forma de un cartoon de la sinapsis. Tenemos dos tipos de receptores de glutamato. Voy a ir rápidamente sobre esto, me imagino que todos lo conocen, pero quería entregar esta información para nivelar todo lo que estamos hablando. Los axones en este caso son en passant. Aquí tienen un botón sináptico con los neurotransmisores, y aquí tienen la parte postsináptica, donde tenemos los receptores de tipo AMPA, que son receptores, canales que van a dejar pasar sodio cuando se activan, y cada vez que estimulamos este axón, aquí a la derecha podemos ver, se registran corrientes debido a la activación del receptor AMPA. Hay una cierta variación, pero más o menos las respuestas se mantienen estables. El receptor de NMDA, de tipo NMDA de glutamato, también une glutamato, pero no se abre, el canal no se abre, y no se abre porque magnesio trata de entrar en el canal y lo tapa. Es demasiado gordito para pasar por el canal. Ahora, si esto ocurre cuando la célula postsináptica está depolarizada, y hay muchas maneras de depolarizar esto, una forma puede ser dando un tétano de manera que se libere de manera repetitiva el glutamato, se activa el canal AMPA y eventualmente se depolariza la célula, o lo podemos hacer artificialmente cuando estamos registrando, podemos hacer el clamping, sujetar el voltaje de la membrana postsináptica y la podemos depolarizar. Cuando hacemos esto, cuando se depolariza, magnesio ahora sale del poro, y ahora cuando se une el glutamato, entonces el canal sí se puede abrir, y esto es muy importante porque este canal ahora deja entrar calcio. Y calcio es un segundo mensajero que hace muchas cosas, y ya vamos a ver algunas de las que hace en la parte postsináptica. Entonces, al receptor de NMDA lo consideramos un detector molecular, un detector de coincidencia, de dos eventos que están pasando. Uno es la estimulación presináptica, la liberación de glutamato, y dos, la depolarización postsináptica. Si estas dos cosas ocurren simultáneamente, este canal se va a activar, calcio va a aumentar, y calcio, de alguna manera, va a cambiar las respuestas postsinápticas. Aquí tenemos de nuevo la situación en que hemos vuelto al potencial de reposo de la célula, y ahora cada vez que liberamos o estimulamos esta sinapsis, las respuestas, ustedes pueden ver aquí, son mucho más grandes. Las respuestas de tipo AMPA son mucho más grandes. Y todo esto porque el receptor de NMDA se activó por un pequeño periodo de tiempo. Y después volvió a estar silente, pero eso fue suficiente para cambiar la eficiencia de esta sinapsis. Y este es a nivel molecular, como entendemos, el fenómeno de LTP que había predicho Hebb,
y que Bliss y Lomo descubrieron luego en el hipocampo de roedores. Una de las cosas que hace calcio es activar a la quinasa dependiente de calcio y calmodulina, la CAM quinasa 2. Esta quinasa tiene algunas propiedades muy interesantes. Una de ellas es que el calcio después puede volver a sus valores normales, sin embargo la quinasa se mantiene activa. Una de las cosas que hace esta quinasa es que fosforila el receptor de AMPA, y esa fosforilación aumenta la conductancia del canal, y eso es parte de este incremento en la respuesta, pero también aumenta el número de receptores AMPA, aumenta el tráfico de receptores AMPA, lo cual también termina siendo, se ve como un aumento en la respuesta posináptica al glutamato. Esto es parte de lo que fue mi tesis de doctorado cuando recién salí de Chile y me fui al Instituto Volum a trabajar con Tom Soderling a hacer mi tesis de doctorado. Ahí describimos que una de las cosas que la quinasa 2 hace era fosforilar los canales de tipo AMPA y que le cambiaba la conductancia. Otra cosa que hace la quinasa 2, y este fue un trabajo que hice después con el grupo que Adrián se le olvidó el nombre, con Roberto Malinow en Cold Spring Harbor. Con Roberto describimos que la quinasa 2 tiene que unirse al receptor de NMDA. Cuando se produce el LTP, la quinasa 2 no solo se activa, sino que también se trasloca hacia la densidad posináptica y se une al receptor de NMDA. Esa unión es necesaria para que ocurra el LTP. Si no hay esa unión, no existe el LTP. No sabemos exactamente por qué. Una posibilidad es que desde allí es de donde fosforilan los receptores AMPA. Otra posibilidad es que ayuda a organizar el citoesqueleto para que más receptores AMPA se incorporen a la sinapsis. Esta es otra propuesta de cómo se explica el aumento de los receptores AMPA. Todo esto está muy bien explicado en un bonito review de John Leisman y Holly Klein y Howard Schulman. Entonces, como ustedes pueden ver, el receptor de NMDA es clave para la plasticidad sináptica. Es necesario que se abra para que ocurra la plasticidad sináptica. Es necesario que esté allí presente para que la quinasa 2 se pueda anclar. O sea, también tiene una función de estructural el receptor. Y es por eso que cuando comencé mi laboratorio aquí en la Universidad de Washington, decidí dedicarme a entender mejor el receptor de NMDA y dividimos nuestra atención en tres aspectos claves del receptor. Uno es el tráfico, cómo llega el receptor a la sinapsis, cómo las sinapsis controlan el número de receptores de NMDA que hay allí, porque eso tiene obviamente una implicancia en la plasticidad sináptica. Después nos decidimos también tratar de entender cuál es la función, y vamos a ver en un minuto que hay distintos tipos de receptores de NMDA, y cuál es la función de cada uno, por qué tenemos por lo menos dos tipos de receptor en el hipocampo. Y finalmente les voy a hablar brevemente acerca de la regulación de estos receptores, o algún elemento que pueda regular el número y las propiedades de estos receptores. Les voy a contar entonces tres viñetas bastante cortas. Me voy a saltar mucho de los experimentos por cosas de tiempo, y les voy a mostrar un poco lo que hemos hecho. Lo primero que quiero contarles es algunas cosas básicas de los receptores de NMDA. Los receptores de NMDA son heterodímeros de dos tipos de subunidades, la subunidad GLUEN1 y las subunidades GLUEN2. Las subunidades 2 vienen en distintos sabores, A, B, C y D. En el hipocampo y en la mayor parte del cerebro tenemos solamente el tipo B y el tipo A, que son regulados en el desarrollo. Todo mamífero y nace con la subunidad 2. De hecho, es fundamental para el establecimiento de circuitos. Si esta subunidad no está, el animal no es viable fuera del útero. Y esta subunidad luego cambia con la experiencia y se sustituye por receptores que contienen la subunidad 2A.
La subunidad 2 son los que son realmente el receptor de glutamato. Ellos unen glutamato. La subunidad N1 une glicina, que es un coagonista de estos receptores de NMDA. Y no solo son regulados en el desarrollo, sino que también tienen propiedades biofísicas muy diferentes. Aquí tenemos, por ejemplo, estas son corrientes evocadas en células del hipocampo. Estimulamos los axones, registramos las corrientes que son absolutamente mediadas por NMDA. Cuando tienen la subunidad 2B, ustedes pueden ver, son mucho más largas, las corrientes de 2A son mucho más cortas, lo cual tiene mucha implicancia en términos de cuánto calcio dejan entrar y algunas otras propiedades biofísicas, como por ejemplo la habilidad de que se sumen estos potenciales en el tiempo. Esto es un trabajo que en algún momento hicimos con un postdoc, Sánchez, esto es estudiando el sistema auditivo, pero demuestra muy bien lo que les quiero decir. Cuando las sinapsis tienen la subunidad 2B, si uno estimula repetitivamente, las corrientes son capaces de ir sumándose o integrándose, lo cual tiene varias consecuencias fisiológicas. Cuando tienen la sinapsis, tienen la subunidad 2A, no son capaces de sumar, lo cual también es muy importante. En este sistema en particular es clave porque este sistema ayuda a diferenciar de dónde viene el sonido en el sistema auditivo. Entonces, en este caso, queremos que las corrientes medias sean muy rápidas y no se sumen. Sin embargo, comienzan la vida las sinapsis con la subunidad 2B porque son necesarias para que se establezca el circuito y luego se reemplazan con la 2A. Otra hecho importante o propiedad importante de los receptores de NMDA es que ellos llegan a la sinapsis de manera distinta. Los receptores que contienen la subunidad 2B, esta es la nomenclatura antigua, disculpen, NR2B, estos receptores se incorporan en cualquier momento y en cualquier parte de la membrana celular y son capaces de difundir en la superficie de la célula hasta que llegan a la sinapsis y ahí se anclan y después pueden seguir difundiendo en el plano de la membrana. Este tráfico nosotros le llamamos que es actividad independiente. También existe el proceso que es dependiente de actividad, que es la manera en que los receptores que contienen la subunidad 2A se incorporan a la sinapsis. O sea, cuando tenemos una sinapsis que ya es funcional y hay glutamato aquí siendo liberado, esto de alguna manera produce un intercambio. Me dice que vamos a terminar en 10 minutos, ¿no? Este intercambio acá de los receptores se produce este switch. ¿Ok? Ahora, esta fue una de las primeras preguntas que hicimos en el laboratorio cuando comencé mi laboratorio, que era por qué o cómo estos dos receptores llegaban a la sinapsis de manera distinta. Voy a tratar de terminar esta parte antes de que tengamos que ir a comerciales. Aquí tenemos la comparación a nivel de proteína de las dos subunidades, de la subunidad A y de la subunidad B. De la subunidad A y de la subunidad B. Uno significa que en esa posición el aminoácido es idéntico y 0,2 acá abajo significa que los aminoácidos son absolutamente opuestos. Y cualquier cosa entre medio, alguna similaridad en términos de función de los aminoácidos. Aquí tenemos todo el dominio extracelular, esta parte del dominio N-terminal. Tienen un cierto nivel de homología. Aquí tienen los distintos segmentos transmembrana. Este aquí, el 2, aquí es el poro del canal. Es absolutamente idénco en las dos subunidades. Acá tenemos el cuarto segmento transmembrana, también son idénticos. Y acá tenemos todo el resto, todo el C-términus que mira hacia el citosol. Aquí tenemos muchas diferencias.
Entonces, cuando yo le dije a mi estudiante, le dije, mira, hagamos unas quimeras de estos receptores 2A y 2B y veamos cuál llega a la sinapsis de manera independiente de actividad y cuál llega de manera dependiente de actividad. La historia fue bastante más larga. Teníamos lo que llamamos un tag electrofisiológico, una manera de marcar los receptores para verlos cuando estaban presentes en la sinapsis. Esto es un ensayo funcional y es un ensayo bastante simple que desarrollé cuando estaba como postdoc con Malinow, y es introducir una mutación puntual en la zona del canal, en la subunidad GLUN1. Cuando introducimos esta mutación en el canal, este receptor ahora ya no es bloqueado por magnesio. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la típica curva de corriente versus voltaje de los receptores wild type de NMDA. Cuando están a menos 60 milivolts, no hay corriente porque el magnesio está bloqueando el canal. Aquí tenemos 4 milimolar magnesio en el medio. Y en la medida que vamos depolarizando la célula, llega un punto en que ahora el magnesio se sale del poro y el canal es capaz de conducir corriente. Y cuando invertimos el potencial de membrana, ahora las corrientes van hacia el otro lado, pero el canal es activo. Cuando introducimos esta mutante, resulta que eliminamos el bloqueo por magnesio. Por lo tanto, si mantenemos la célula menos 60, aún somos capaces de registrar una corriente porque el receptor no es bloqueado por magnesio. Esta es una típica respuesta en una neurona cuando estimulamos el axón, estimulamos la sinapsis. La neurona está se le mantiene a menos 60 milivolts. En el extracelular tenemos 4 milimolar magnesio. Y esta respuesta es 100% dependiente del receptor AMPA. ¿Por qué? Porque el receptor NMDA, el endógeno, está bloqueado. Ahora, si expresamos nuestra mutante del receptor de NMDA, de nuevo vamos a tener la respuesta de los receptores AMPA, que están ahí en la sinapsis, pero ahora vamos a tener esta corriente tardía acá, que es debida solamente al receptor recombinante de NMDA, al receptor mutante. Si agregamos NRIQ-X, que es un bloqueador de los receptores AMPA, aquí revelamos la corriente del receptor de NMDA. Recuerden, son corrientes mucho más lentas, por lo tanto la podemos medir acá lejos y sabemos que esta corriente es solamente del receptor de NMDA recombinante. Entonces, con este truco fuimos capaces de seguir el tráfico de los receptores de NMDA y empezamos a probar las distintas regiones. ¿Quién era responsable del tráfico del receptor de NMDA de manera dependiente de actividad o de manera independiente de actividad? Para hacerles corta la historia, probamos el dominio intracelular, el C-términos, que es completamente diferente. Ese no era lo que estaba determinando el tráfico. Y al final nos enfocamos en este loop, que mira hacia el extracelular. Este loop es parte del sitio de unión de glutamato. Y aquí tienen la comparación entre el 2A y 2B. Como ustedes pueden ver, es absolutamente idéntico, con la excepción de 11 aminoácidos, aquí en verde, que son aminoácidos, son sustituciones en que se conserva la función del aminoácido. Y también hay 11 sustituciones que son completamente diferentes. Nos llamó la atención esta sustitución en particular aquí, porque según lo que predicen los computadores, esto debería ser un sitio de glicosilación. Entonces podría ser que el sitio de 2B tenga un sitio de glicosilación y el sitio 2A no lo tenga. Entonces cuando cambiamos estos aminoácidos, esta mutante, eso fue lo único que era necesario cambiar para cambiar el fenotipo de cómo los receptores llegaban a la sinapsis. También hicimos un poquito aquí jugamos un poco con la estructura de los receptores. Esto fue usando los datos de Eric Waugh, que ya habían cristalizado recientemente el receptor. Este es el receptor GLUN1 con glicina aquí, y este es el receptor GLUN2A con glutamato, aquí es donde se une el glutamato. Y aquí tienen esta histidina que sale de la pantalla, está mirándolo hacia ustedes, está más cerca de ustedes, que no se puede glicosilar. Aquí tienen de nuevo GLUN1 y aquí tienen GLUN2B, aquí se me olvidó ponerle el glutamato.
Pero aquí tienen la asparagina en esa posición, que es la que nosotros proponemos que se glicosila y que es la que regula el tráfico. Entonces, el mensaje de esta historia es que un sitio de glicolización que está en el dominio extracelular sería el que distribuye los receptores en una vía que llegan a la sinapsis de manera independiente de actividad o en una vía que, que necesita actividad para ser incorporado en la sinapsis. Como les decía, cambiando solo 2 aminoácidos en esa región, somos capaces de cambiar este fenotipo en los receptores de 2A o 2B y viceversa. Nos costó darnos cuenta de por qué esto ocurría, pero ustedes tienen que pensar que este dominio, cuando está en una vesícula de tráfico intracelular, está mirando el lumen de esa vesícula que proviene probablemente del Golgi, y que es donde se hace el sorting, la separación en estas distintas partes. Manuel, ¿cómo lo hago? ¿Continúo? Decía, tener 2B es fundamental para el animal. Cuando se hace el knockout del 2B, el animal no sobrevive fuera del útero, y es porque simplemente los circuitos en el cerebro no se desarrollan, el animal no es capaz de vivir fuera del útero de la madre. Sin embargo, con la actividad se reemplaza por este 2A. Entonces la pregunta es, ¿por qué ocurre este cambio? ¿Cuál es la ventaja de tener uno u otro? Bueno, yo ya les adelanté algunas cosas, y yo les contaba que, por ejemplo, la LTP necesita que la quinasa 2 se una a la subunidad 2B. Y se une aquí en el dominio intracelular, que como ustedes pueden ver, es muy diverso entre 2A y 2B. Sin embargo, aquí al nivel de donde se une la quinasa hay algunas similitudes. Sin embargo, son bastante parecidas 2B y 2A. Sin embargo, 2A tiene 2 aminoácidos de más, extra. Y estos 2 aminoácidos causan que la quinasa no se pueda unir al dominio C-terminal. Pero sí se puede unir al receptor, al 2B. Entonces nos preguntamos si esta diferencia, esta unión de la quinasa, ¿cuál era la importancia fisiológica? Ya les decía, 2B tiene que unirse, la quinasa 2 tiene que unirse a 2B para que haya LTP, y no se puede unir a 2A. Y también demostramos en algún momento con Robert Malino que cuando tienes sinapsis que tienen solo 2A, no hay LTP, porque no se puede unir la quinasa. Bueno, entonces nos dedicamos un poco a estudiar el desarrollo de la sinapsis en el hipocampo, y para contar cuántas sinapsis habían en el hipocampo, utilizamos 2 métodos. Uno fue expresar GFP en una de las células de la rebanada del hipocampo, y después seguirla, y contar el número de espinas, que son sinapsis, en la estructura donde se hace la mayoría de las sinapsis. Como pueden ver, con el paso del tiempo, estos son días in vitro, aumenta el número de sinapsis. Estos son cultivos organotípicos de hipocampo, no son células disociadas. Y el otro método que usamos para medir el número de sinapsis es la actividad espontánea. Aquí tenemos la rebanada y estamos haciendo registros en presencia de TTX, o sea, no hay potenciales de acción, y todo esto son liberación espontánea de glutamato y son corrientes de AMPA. Por la escala de tiempo se ven como una línea nada más. Y como ustedes pueden ver, la frecuencia empieza a aumentar porque hay más sinapsis. Entonces, usando la medición de densidad de espinas o de la frecuencia de las miniaturas, esto se llama minis, de las corrientes espontáneas miniaturas, usando estos 2 parámetros podemos contar el número de sinapsis. Y fíjense lo que pasa cuando expresamos la subunidad 2A antes de tiempo. Yo les dije que la 2A se expresa tardíamente en el desarrollo, empieza a ser expresada alrededor del día 10 postnatal,
y tiene su máxima expresión alrededor del P21. Cuando nosotros expresamos esta subunidad antes de eso, el número de sinapsis disminuye a la mitad, no se desarrolla. Y lo que entendemos que ocurre es que debido a que no hay LTP, cuando tenemos esta subunidad 2A, como que arresta el número de sinapsis que hay y como que congela el número de sinapsis que hay hasta ese momento. Si expresamos la subunidad 2B, aquí estamos sobreexpresando la subunidad 2B en la célula, no pasa absolutamente nada. Todavía el número de sinapsis se mantiene igual, con cualquiera de las dos medidas. Entonces empezamos a jugar con nuestro truco de las quimeras, que ya las teníamos hechas. Y acá tenemos, por ejemplo, la densidad de espinas. Estos son los datos que ya les mostraba. Cuando expresamos o sobreexpresamos la subunidad 2A, el número de espinas o el número de sinapsis disminuye alrededor del 50%. Pero si expresamos el receptor 2B con el dominio intracelular de A, con el tail de A, también disminuye el número de sinapsis. Y no solo eso, sino que si cambiamos solo 2 aminoácidos, esos 2 aminoácidos que permitían la unión de la quinasa a este receptor, en este caso estamos, al mutar estos 2 aminoácidos, estamos eliminando la unión de la quinasa a este receptor. Con eso basta para que disminuya el número de sinapsis. Y podemos hacer el experimento al revés también. Yo les contaba que cuando sobreexpresamos el 2B, el número de sinapsis es igual. Cuando expresamos el receptor 2A con el intracelular de B, eso es suficiente para que el número de sinapsis se mantenga igual. Y ahora aquí tenemos el receptor 2A, de nuevo con solamente 2 mutaciones, 2 aminoácidos mutados, que permiten, en este caso, aumentan la unión de la quinasa 2 a este receptor, y con eso es suficiente para restablecer el número normal de sinapsis. Entonces, creemos que parte de la importancia de tener un receptor u otro es que no es solo permitir la LTP, sino que también es estabilizar el número de sinapsis. Déjenme contarles ahora lo último que hemos estado haciendo en el laboratorio, que tiene que ver con la regulación de los receptores de NMDA y algo que nos llevó en una vía completamente diferente de lo que habíamos estado haciendo, pero al final de cuentas igual es un problema de biología celular y que es muy interesante. Toda esta historia comenzó cuando el doctor Nivaldo Inostroza de la Universidad Católica me contactó. Ellos querían hacer algunos experimentos porque tenían mucha evidencia de que la vía Wnt de señalización estaba de alguna manera regulando las sinapsis en el hipocampo. Ya tenían varios papers al respecto, y entonces Nivaldo me envió un estudiante al laboratorio para que hiciéramos algún experimento y comprobar de que Wnt efectivamente regulaba la sinapsis glutamatérgica. Entonces con este estudiante, Waldo Serpa, hicimos un experimento muy simple. Aquí estamos registrando en rebanadas de hipocampo corrientes aisladas de NMDA. Mantenemos el voltaje a más 40 para que no haya bloqueo por magnesio y podamos ver la corriente del receptor de NMDA, que en este caso van hacia afuera, son estas. Y en algún momento agregamos un ligando de Wnt. Y agregamos 2 tipos. Uno, el Wnt5A, que es no canónico, o el Wnt7A, que es canónico. Cuando agregamos el 5A, empezamos a observar que las corrientes de NMDA empezaron a hacerse más y más grandes. ¿Okay? Mientras que cuando agregamos el 7A, que no hacía nada, las corrientes de NMDA se mantenían muy estables. Esto fue una gran revelación para mí, y bueno, le dije a Waldo, bueno, ¿cuán específico es todo esto? ¿Qué pasa con las corrientes de AMPA? No tengo los datos aquí, pero les cuento que las corrientes de AMPA se mantienen completamente estables, no cambian absolutamente nada. Entonces aquí tenemos una vía de señalización que específicamente afecta a las corrientes de tipo NMDA.
Como era de esperarse, si las corrientes de NMDA son mayores o más grandes, tenemos más LTP, más potenciación de largo plazo. Aquí estamos midiendo en este caso las corrientes de AMPA, que es como se mide la LTP. Pero antes de hacer el experimento de LTP, lo que hacemos es que tratamos las rodajas, los slices, ya sea con una solución control o con Win5A. Cuando pretratamos con Win5A, ahora la cantidad de LTP que inducimos es mucho mayor. Entonces, esto fue, considero que muy importante porque tenemos la habilidad ahora de regular la plasticidad sináptica por la vía de señalización WIT. Entonces, nos decidimos con Waldo, bueno, tenemos que entender un poquito más toda esta vía de señalización, la cual está muy estudiada en otros sistemas. WINT están involucrados en el desarrollo en todo el reino animal, desde las esponjas, los gusanos, las moscas, las ratas y los primates. En todo el reino animal están involucradas en el desarrollo de estos animales, en el desarrollo embriónico. Y también en cáncer, porque ustedes entenderán que algo que está controlando la migración celular, la diferenciación celular, etc., si alguna parte de esa señalización se sale mala, las posibilidades de derivar en cáncer son muy altas. Entonces, se sabe mucho del Wnt signaling, pero en ese contexto, y se sabía muy poco en el contexto de la neurociencia y de la transmisión sináptica. Esto es brevemente lo que se sabe de Wnt. Hay varios ligandos de Wnt. Creo que son alrededor de 19 tipos de ligandos en el mamífero. Y hay muchos tipos de receptores. La mayor parte de ellos son del tipo Frizzle, son receptores que atraviesan la membrana 7 veces, unen proteínas G y señalizan vía proteínas G. De este hay 10 diferentes tipos en el mamífero. Y ahora se han ido descubriendo otros receptores o correceptores como LRP6, ROR2 o y RIG también, que tienen estructuras diferentes, pero que unen los ligandos de Wnt aquí en el dominio extracelular. Entonces con Waldo nos empezamos a preguntar, bueno, ¿cuál es el receptor de Wnt que lleva a este aumento en las corrientes de NMDA? Y ya les voy a mostrar que este aumento tiene que ver con mayor tráfico de los receptores de tipo 2B hacia la sinapsis. Entonces con Waldo empezamos e hicimos adivinamos de manera educada, como dicen los gringos. Y lo hicimos, estos son los 10 receptores de tipo Frizzle, ROR2 y RIG. Buscamos en el Allen Mouse Brain Atlas, que tienen todos estos receptores, la hibridación in situ, y miramos quiénes estaban más expresados en el hipocampo. Este es el ROR2, se expresa mucho en el hipocampo. Estas son las células donde generalmente hacemos los registros. Entonces tomamos el ROR2 e hicimos un RT-PCR y efectivamente ahí está el mensaje para ROR2 en el hipocampo de nuestras manos. Y más importante, la proteína también se expresa. Compramos un anticuerpo, hicimos inmunocitoquímica y aquí está la proteína en las neuronas hipocampales. Entonces pusimos nuestra plata en que ROR2 era el receptor, porque además había evidencia de que también respondía a Wnt5A. Entonces creamos un shRNA, un RNA un short hairpin RNA que hace el knockdown de la proteína ROR2. Y entonces lo podemos transfectar las células en la rebanada de hipocampo, acoplado con GFP. Y aquí vamos a hacer el knockdown. Y ahora podemos registrar de dos células que están una al lado del otro. Una sirve como control, la otra sirve como la experimental. Aquí está nuestro electrodo de estimulación que estimula las fibras. Y cuando hacemos el knockdown de ROR2 y agregamos Wnt5A, ahora las corrientes de NMDA no se potencian, como pueden ver aquí abajo. Sin embargo, la otra célula control se potencia normalmente. Waldo es un experimentalista muy talentoso y era capaz de, al final del experimento, aplicar una presión negativa y succionar el citosol de estas células y hacer RT-PCR, y así también podemos comprobar
que ROR2 está efectivamente knockdown, eliminado de esta célula. Ok, entonces algo muy importante, un control muy importante que hay que hacer cada vez que uno hace este tipo de shRNA de knockdown es rescatar la función introduciendo una mutante que es sensible al shRNA. Y eso es lo que hicimos, introducimos distintas mutantes. Por ejemplo, aquí cuando introducimos, este es el wild type ROR2, que en este caso lo tenemos marcado con cherry para identificar qué célula está transfectada. En este caso recuperamos la función y ahora Win5A de nuevo puede volver a potenciar las corrientes de NMDA. Pero si introducimos estas otras dos mutantes, una que pierde este dominio que se llama CRD, o que es un dominio rico en cisteína, que es donde se une el ligando Wnt. Cuando introducimos esta mutante no se recupera la función, o si introducimos una mutante que pierde todo el dominio intracelular, que es el dominio de señalización, también se pierde, no se recupera la función. Y hemos estado usando estas mutantes y otras para tratar de entender cómo este receptor señaliza y cuál es el signaling pathway después del receptor. Ok, entonces tenemos identificado ROR2 como el receptor que de alguna manera hace que las sinapsis tengan más receptores de NMDA. Y aquí llegaron Elena y Andrea, dos estudiantes muy talentosas que me ayudaron a llenar los agujeros que habían entre medio, entre una cosa y la otra. Teníamos evidencia farmacológica de algunos experimentos que había hecho Waldo, de que se necesitaba PKC y también JANK para hacer esta potenciación de los receptores de NMDA. Si bloqueábamos PKC o JANK, esta potenciación no ocurría. Entonces, Elena utilizó una estrategia de FRET, de Foster Resonance Transfer Energy, que consiste para medir la actividad de PKC. En el fondo es una sonda que tiene dos fluoróforos con un link entre medio, que es un sitio de consenso para PKC. En este caso, los dos fluoróforos están muy cerca, entonces cuando excitamos el fluoróforo azul, parte de esta energía de excitación se transfiere al fluoróforo amarillo y ahora este fluoróforo emite en el rango del color amarillo. Entonces, excitamos azul, pero medimos amarillo, y esto indica que los dos fluoróforos están bastante cerca. Cuando la proteína quinasa C se activa, fosforila este sitio de consenso acá entre medio, y ahora los fluoróforos están aparte. Por lo tanto, no hay emisión en el rango del amarillo, sino que solamente se excita y se emite en el rango del color azul. Aquí están los datos. Colectamos un baseline. Cuando agregamos Win5A, ustedes pueden ver que el FRET, o la transferencia de energía del azul al amarillo, disminuye. Sin embargo, en los controles o con Windows 7A se mantiene estable. Y esto es una buena indicación de que Wnt efectivamente activa la quinasa C. Esto todo es hecho en neuronas, en donde expresamos esta sonda para medir actividad de PKC. Y también lo hicimos con JANK. Esta es otra sonda para detectar la activación de JANK. En este caso funciona al revés, porque los dos fluoróforos están separados por el linker, se mantienen alejados, y cuando se fosforilan, esta fosforilación los junta y ahora hay mayor transferencia de energía. Y efectivamente cuando agregamos Win5A hay una mayor transferencia de energía, indicando que la quinasa JANK se ha activado. Otra cosa que notamos cuando estábamos haciendo los experimentos electrofisiológicos era que cada vez que agregábamos Wnt, había una depolarización de la célula. Este es el potencial de reposo normal de la célula, varían entre menos 70 y menos 65 por ahí. La depolarización era bastante significativa, de manera tal que aumentaba la excitabilidad de las células. Cuando tratamos las células con Win5A,
el número de potenciales de acción, por ejemplo, que se obtienen cuando se inyecta una corriente determinada, es mucho mayor que antes de que se tratara con Win5A. Entonces, Win5A también depolariza la célula y aumenta su excitabilidad. Yo les decía que Win5A lo que hace es aumentar el tráfico de los receptores de NMDA. Eso lo vimos no solo electrofisiológicamente, el ensayo funcional que les estaba mostrando. Aquí estamos midiendo la expresión en la superficie del receptor 2B, que está marcado con una proteína, un derivado de la GFP, que es sensible a pH. Esta proteína, superecliptic fluorine, cuando está intracelular, no se ve o la fluorescencia que emite está apagada por el pH más acídico de los organelos intracelulares, pero cuando se expone al extracelular, o sea, cuando el receptor se inserta en la membrana y esta proteína CEP se expone al extracelular, el pH es básico y ahí entonces emite una mayor fluorescencia. Y usamos eso para medir si la proteína estaba o se traslocaba a la membrana, y efectivamente cuando medimos la fluorescencia de superficie, cuando agregamos Win5A, aumenta la exposición, la cantidad de receptores en la membrana, y sabemos que eso eventualmente llega a la sinapsis. Este es otro ensayo más bioquímico en que cuantificamos la proteína de superficie con un ensayo de biotinilización, que marcamos solo las proteínas de superficie. Cuando agregamos Wnt, ahora tenemos mucho más receptor 2B en la superficie. ¿Ok? Entonces tenemos distintas maneras de comprobar que el tráfico de los receptores de NMDA es controlado por Wnt. Y este es el modelo que hemos construido. Todo esto, cada una de estas cajitas azules son experimentos que hemos hecho y cosas que hemos demostrado de que ocurren. La activación empieza por activar ROR2. Sabemos que hay una proteína GQ que está involucrada. Si bloqueamos PLC, nada de esto downstream ocurre. Aquí está la depolarización de la membrana que les mostraba. De alguna manera PLC baja o cierra algunos canales de potasio, que son los que están controlando el resting membrane potential, el potencial de membrana en reposo, y la membrana se depolariza. Sabemos que después eso involucra o activa canales de calcio que son dependientes de voltaje, y que calcio que viene también de los compartimentos intracelulares se libera y aumenta el calcio en la neurona, lo cual a su vez activa PKC y JANK. De aquí no sabemos cómo esto se traduce en un incremento en el tráfico de los receptores. ¿Okay? Todo esto fue hecho de nuevo en neuronas, en las dendritas. Ojo, este calcio es distinto del calcio que induce LTP en la espina. Este es un calcio en la dendrita, y esta señalización ocurre en la dendrita. Pero resulta que hay algunas preguntas que son las que estamos trabajando hoy en día, que tienen que ver con cómo es que ocurre esto. Porque, que yo sepa, estos receptores ROR2 no tienen un sitio de unión de las proteínas GQ. Entonces no sabemos cómo se activa este sistema. Fíjense que aquí les coloco ROR2 como un homodímero, un dímero de dos receptores ROR2. Esto es solamente basado en el hecho de que estos receptores se parecen a los receptores tirosina quinasa. Los receptores tirosina quinasa, en general, forman dímeros cuando se activan. Entonces pensamos que ROR2 hace eso. Hoy en día tenemos evidencia de que eso ocurre. Hemos hecho crosslinking de proteínas de superficie. Crosslinking es una reacción química que ocurre solamente cuando los dos receptores están a una cierta distancia, que está dada por el reactivo de crosslinking. Y cuando ustedes pueden ver que cuando agregamos Wnt, aparece mucho más de este dímero de ROR2. También hicimos el experimento con FRET, de nuevo con resonancia, transferencia de energía entre las dos moléculas. Marcamos ROR2, en este caso uno con rojo y otro con verde, y cuando lo expresamos, cuando agregamos Wnt, ellos se acercan y por lo tanto hay mayor transferencia de energía de un fluoróforo al otro.
Entonces sabemos que el ROS2 hace un dímero, pero eso no explica cómo se activa la cascada que tiene que ver con PLC. Es algo que estamos dándole vuelta hoy en día. Una posibilidad es que esto ocurre, lo mostramos que esto ocurre. Sin embargo, también es posible que esto otro ocurra, que sea que el receptor Friston, que también hay presente en las neuronas, sea correceptor junto con ROR2 y que esto sea lo que activa esta cascada. Eso es algo que todavía estamos trabajando, estamos tratando de dilucidar y ver cómo se regula también los canales de potasio aquí a través de la PLC y cómo se regula el tráfico aquí a través de la PKC y YANG. Eso es todo lo que les tenía que contar o les quería contar. Hay otras cosas también en el laboratorio que están todavía en pañales y no tenemos muchos datos para mostrar, pero que son bastante interesantes, que les puedo conversar después si quieren en el periodo de preguntas y respuestas. Les quería agradecer a toda la gente en el laboratorio que a lo largo de los años ha contribuido en estos datos, en particular a Waldo, a Andrea y Elena, y a Avi también, que fueron los que contribuyeron la mayor parte de los datos que les mostré hoy día. Eso, tomo preguntas a partir de aquí. Excelente presentación, Andrés, muchas gracias, entretenido y también muy investigación de frontera la que haces. Se abren las preguntas para la presentación, por favor. Andrés, yo. ¿Cómo estáis? Pablo, Javier, ¿cómo estáis? ¿Escucháis? Hola Pablo, sí, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Tenía una moderada esperanza que te iba a poder ver en Washington, pero yo creo que el SFN ahora estoy alimentando un moderado pesimismo que no se va a hacer. Uno, porque va a ser difícil el distanciamiento social en ese tremendo mare magno, y además que el Convention Center está siendo habilitado como hospital de emergencia, de manera que en los auditorios hay que cama. Mire, bueno, muchas gracias por la presentación, es fantástico lo que están haciendo. Y tengo dos preguntas. Bueno, una es técnica, es medio idiota, y voy a dejar la más idiota para después. Cuando tú haces el knockdown, digamos, con el hairpin, de los datos que vi de los RT-PCR que mostraste, prácticamente knockout, entonces realmente es bien eficiente el hairpin. ¿Eso lo diseñaron ustedes? ¿Lo compraron? Lo compramos, o sea, lo mandamos a diseñar una empresa y ellos te entregaron creo que 4 o 6. Claro, son mezclas medio racémicas, sí, pero lo vi muy eficiente, o sea, prácticamente bajaste, hiciste un knockout, yo no vi ni siquiera el bozo de una banda en la condición afectada. ¿Lo tienes por ahí? Sí, acá, sí, en este caso nos salió muy bonito el single cell RT-PCR. ¿Y cuál es tu eficiencia de transfección con eso? ¿Eso lo hicieron con qué? ¿Con qué vector? No, esto no es con ningún vector, esto es con Jingan. Ah, ya. Ok, Jingan, ya, perfecto. El Jingan dispara una balita con el DNA y porque nos interesa que sea una sola célula la que se transfecte, de la cual podemos hacer los registros. Ya, ok. Me interesaría echar de repente una mirada si tienen los datos, digamos, si está disponible comercialmente. Ya, esa es una pregunta realmente técnica, digo. La otra es respecto, digamos, a toda la selección WINT, que bueno, conocemos trabajo de Nivaldo bastante tiempo. La pregunta, creo, y esto puede caer más bien en el terreno de lo profético, entonces, en la vía señalización, porque lo que Nivaldo siempre ha escrito es una alteración en la señalización de WINT, asociada probablemente al Alzheimer. Dentro de, tú muestras perfectamente muy bien en tus condiciones de que WINT, sobre todo el 5A no canónico, tiene un muy buen efecto. ¿Dónde, a lo mejor pregunta para Nivaldo, no para ti, ¿dónde podría estar entonces el efecto a nivel de Alzheimer? Por eso es media profética la pregunta. ¿Tiene alguna indicación, alguna idea de dónde podría estar dentro de la cadena de señalización? Mira, lo que Nivaldo ha descrito respecto del Alzheimer es que si tú tratas las células con WINT, puedes revertir algunos de los efectos del Alzheimer. ¿Ya? No es que te cause Alzheimer.
Creo que aquí está el título de uno de sus papers. No, sí, es claro, se siempre hablaba del problema de la cadena de señalización, claro. Pero entonces, ¿dónde se está cortando la cadena? Eso es la pregunta. Claro, si tú le agregas Win, puedes tal vez prevenir algunos de los mecanismos, pero ¿cuál es, dentro de la cadena, dónde se corta? Si tienes alguna información. Mira, lo último que yo entiendo de Alzheimer, que es un trabajo que de hecho continúa siendo mi mentor del posgrado, Roberto Malino, ellos describieron que cuando se procesa la proteína A beta de manera incorrecta, una de las primeras cosas que ocurre antes de que haya ningún Alzheimer phenotype es que los receptores de NMDA se internalizan y la sinapsis desaparece. Por eso hoy en día el Alzheimer se considera que es una sinaptopatía. Es una enfermedad que comienza con la destrucción de la sinapsis. ¿Cuál es el mecanismo de cómo el péptido A beta internaliza los receptores de NMDA? No lo sé. En algún momento, algo que se me olvidó decirles en algún momento es que las sinapsis no pueden existir si no hay receptores de NMDA. ¿Okay? Si tú eliminas los receptores de NMDA, la sinapsis desaparece. Un trabajo hace mucho tiempo de Bernardo Sabatini y otros. Entonces, el receptor de NMDA tiene un componente estructural, A beta lo internaliza, la sinapsis desaparece, y ahí comienza toda la cascada que eventualmente lleva al Alzheimer, digamos, que no es más que la destrucción del circuito cerebral, de los distintos circuitos cerebrales. Y por eso no me extraña el resultado de Nivaldo, que cuando lo tratas con Win5A, como que empuja los receptores de NMDA de nuevo hacia la membrana, a lo mejor establece sinapsis y reviertes un poco la cascada. No sé si eso contesta tu historia, digamos. Perdón, contesta tu pregunta. No, claro, es que el problema es bastante múltiple. El A beta es uno de los tantos. Es un puente que tiendo a hacer yo con lo que hacemos en el lab, que siempre estamos ligados al Down, ¿cierto? Y donde ahora está pasando mucha información, porque los pacientes con síndrome de Down ahora están viviendo mucho, gracias a que varias de las condiciones que inicialmente contribuyeron a una mayor mortalidad se han ido solucionando. O sea, la cardiopatía, todo eso, las leucemias infantiles ahora se curan. Entonces estamos viendo una población de Down senescente, en el que estamos viendo precisamente mucho el fenómeno demencial, además del fenómeno netamente Down. O sea, en este momento la thumb rule es 60-60. 60% de pacientes con Down van a ser, pasados los 60 años, van a ser demencia tipo Alzheimer. Y ahí el amiloide es crítico, digamos. Esto salió de un trabajo de Ira Lott ahí en Irvine, que con un paciente que tenía la trisomía, tenía un paciente muy añoso, pero no tenía demencia. Y hasta hacer el estudio se descubrió que le faltaba justo la banda donde estaba la PP en uno de los cromosomas. Por lo tanto, era disómico para la PP, pero era trisómico para todo el resto. El paciente murió sin ningún signo demencial. Entonces, la regulación de la beta y la contribución, digamos, a la degeneración posterior, que es bastante más rápida en la etapa, digamos, mayor, de más edad, ha llevado hasta buscar, bueno, cuáles son las distintas vías, porque claramente entonces hay un efecto bien crítico que es un efecto diferenciador. Y ahí claramente el APP y la beta contribuyen mucho a esta etapa final, que hay un decaimiento muy grande de los datos. Tú puedes mantener funcionales, pero a la tercera edad ya comienzan rápidamente a decaer. Entonces, por eso estamos buscando vías, digamos. Se me ocurrió que bueno, eso puede ser una bien interesante. Ok, gracias. Comenzamos con Adrián. ¿Tiene una pregunta? Yep. Andrés, gracias por la presentación. Súper lindo y muy interesante. Y bueno, la pregunta viene del mundo, de un mundo lejano, digamos. No viene del ámbito de lo molecular celular, porque no es mi ámbito. Y tiene que ver con, me sorprendió la vinculación con Wnt. Yo sabía que estaba metido Wnt, lo había visto en más de alguna referencia, pero ahora dándole vuelta, ¿en qué proceso está metido Wnt? Porque Wnt es como un mecanismo bastante genérico, autocrino, paracrino, medio oscuro desde el punto de vista de qué canales
homeostático está controlando? ¿Cómo se incorpora la homeostasis? ¿Qué es lo que está, qué es lo que está detrás de ese proceso? Porque, claro, está Wnt5, etcétera, se activa una cadena de transducción, pero desde el punto de vista sistémico, ¿cómo conversa esa modulación Wnt con la plasticidad neuronal? No sé si me entiendes, como teniendo una visión sistémica de qué es lo que, de cómo tú metes esto, porque claramente en el desarrollo está metido, ¿no es cierto? Está metido en varios procesos que uno podría decir tipo reloj de arena, tipo Hourglass, que son procesos que tienen que ocurrir en un plazo determinado, pero no logro encajar cuál es la modulación, qué sentido fisiológico, sistémico tiene la modulación por Wnt de esto. Mira, la verdad que yo de Wnt en el desarrollo o en cáncer no sé mucho de lo que hace. Los papers al respecto son papers completamente fuera de mi área de expertise. Modulan o cambian los receptores o los ligandos de Wnt, y no sé, a las ranas les sale otro ojo, qué sé yo, una pata extra. Yo sé que a las moscas se descubrió en mosca porque afectaba la formación de las alas de las moscas. Lo que ocurre es que estos ligandos y estos receptores, que son muy promiscuos además, ¿ya? Además que controlan, qué sé yo, la transcripción de muchos genes. El mecanismo canónico de Wnt, cuando se activa, se trasloca beta-catenina al núcleo celular y ahí se regulan muchos genes. Entonces, claro, está metido en muchas cosas. Y lo que ocurre es que de repente te miras en el cerebro del roedor y en el cerebro de los primates, en periodos, entre comillas, post-desarrollo, aunque yo creo que un biólogo del desarrollo me diría, en realidad el desarrollo nunca termina, pero digamos en el periodo post-embriónico, y te encuentras con que estos elementos todavía están allí. Y así fue como cuando empezamos a conversar con Nivaldo de esto, era, bueno, ¿qué diablos están haciendo? ¿No? Y sobre todo en el sistema nervioso central, en donde se supone que, bueno, una vez que ya se desarrolla, se establecen los circuitos, qué sé yo, las cosas están estables, ¿por qué hay una persistencia de la expresión de estas proteínas? Y lo que pensamos y lo que yo creo que ocurre es que estas proteínas simplemente hacen un repurposing, se reutilizan para otras tareas, como el caso de la regulación de los receptores de NMDA. Lo que dices tú es muy cierto, la señalización de estas cosas es bastante complicada. Wnt5A, por ejemplo, se secreta, pero se queda pegado a la membrana, entonces tiene una acción autocrina, pero también se secreta en unas cosas que se llaman exosomas, porque estas proteínas, estos ligandos son hidrofóbicos, entonces tienen que tener un montón de chaperonas, qué sé yo, y se forman unos complejos más o menos moleculares grandes que se llaman exosomas, y que son secretados y que pueden actuar más a distancia. Otro laboratorio de Johns Hopkins recientemente mostró que Wnt5A actúa sobre la misma célula, o sea, se secreta pero se queda pegado a la membrana y esa célula es la que se afecta. Y no sé si eso responde un poco a tu pregunta, o sea, son las mismas moléculas que el hecho de que activan vías de señalización que son bastante comunes, hace que hagan muchas cosas. Y yo creo que todo tiene que ver, o la parte más importante, tiene que ver con la localización de estas proteínas, dónde estas proteínas se encuentran. Por eso no tengo fotos acá para mostrarles, pero por ejemplo,
todos estos experimentos que hicimos con medir la PKC y la quinasa, qué sé yo, esto lo hicimos en neuronas y lo medimos en las dendritas de las neuronas. Porque no me interesaba saber si Wnt aumenta la actividad de la PKC en el cuerpo celular de una célula 293. No, eso no me sirve. Me sirve saber que lo hace en neuronas y que lo hace en dendritas, en donde puede tener un efecto en los receptores de NMDA. No sé si eso te contesta más o menos tu pregunta. Para serte franco, no. Pero desde el punto de vista, yo creo que, o sea, mirando... Estoy tratando de distraerlo, a ver si... No, pero sí, o sea, entiendo. Lo que ocurre es que para mí también Wnt, para mí es un misterio. O sea, cada vez que leo Wnt, quedo como, es una burbuja, digamos, que es difícil de entender en muchos sentidos, porque cómo se regula, etcétera. Me llamó mucho la atención, y te lo digo para terminar, no es una pregunta, un comentario, bellísimo el trabajo de modulación de NMDA, eso para mí me encontré precioso, que la corriente de NMDA esté modulada, lo encuentro maravilloso, como hallazgo, no sabía. Así que te felicito, muy bonito resultado. Gracias. Mira, la verdad que todo esto de Wnt tiene mucho todavía por hacerse. Yo aquí dejé plantear algunas preguntas, digamos. ¿Qué pasa? Porque las neuronas también expresan algún tipo de friso, receptores frisos. Nivaldo dice que el receptor friso 9 es muy importante para la formación de sinapsis. Nosotros estamos probando ahora cómo es que podría estar haciendo eso, o cómo eso se relaciona con el tráfico de receptores de NMDA. Yo creo que al final todo termina en los receptores de NMDA, porque si no hay receptores de NMDA, no tiene sinapsis, no tiene plasticidad sinapsis. La vía final, común. Entonces, hay que poner todo, todavía estamos trabajando en poner todas estas partes del puzzle juntos. Andrés, una pregunta del público que me hacen. Dice, ¿qué avances hay en la relación al óxido nítrico en LTP? Y dos, si es posible esperar que los mecanismos de LTD en las vías señales tengan alguna función. A ver, ¿cuáles son los avances del óxido nítrico en la LTP y qué era lo de la LTD, de la depresión? Ciertos mecanismos también podrían tener alguna función. ¿Cuáles mecanismos? Los de LTD. A ver, la primera pregunta respecto del óxido nítrico tiene que ver con que por mucho tiempo hay una literatura que se dedicó a estudiar el... Ay, aquí me voy a meter en camisas de 11 varas. Cuando Donald Hebb planteó este cuento de la plasticidad sináptica, la gran pregunta, y por qué esto se transformó en un gran problema y en una especie de lucha a muerte, era porque esta célula A está activando la célula B, la activa repetidamente y algo pasa. Y él propone, bueno, los cambios pueden ser presinápticos, es decir, que con una acción potencial de acción se libera más neurotransmisor, o que la célula postsináptica tiene más receptores o receptores que son más sensibles o con mayor corriente, entonces con una cantidad de glutamato que se libera, esta célula responde más, o las dos. El problema es que cuando recién se descubrió la LTP, hay un paper bastante influencial. Esto es algo que yo enseño en mis clases de plasticidad sináptica a los alumnos, porque es una historia muy bonita. La historia tiene como protagonista a Roberto Malinow, que fue mi advisor durante mi postdoc, en que Malinow con Dick Chen aplicaron el mismo análisis que usó Katz para establecer la transmisión cuántica en la sinapsis neuromuscular. ¿Okay? Y utilizando un approach matemático similar, ellos describen y llegan a la conclusión de que la LTP se debe a cambios presinápticos, a que de alguna manera cuando uno le da un tétano, el axón ahora por cada potencial de acción libera más glutamato. Y esa fue su conclusión. Y bueno, todos contentos, la respuesta era presináptica. Sin embargo, Malinow después empezó su laboratorio propio y continuó investigando y probando ese modelo y llegó a la conclusión de que esa era una interpretación errónea de los datos. Y bueno, ahí inventó el cuento de las sinapsis silentes,
que son sinapsis que en el fondo no tienen receptores de tipo AMPA, aquí en la parte postsináptica, y que después de la LTP aparecen estos receptores de tipo AMPA. Por lo tanto, eso se ve como un cambio presináptico. A todo esto porque la manera de explicar los cambios presinápticos, nosotros sabíamos que, me estoy enredando, nosotros sabíamos que la LTP se originaba en la parte postsináptica, porque si a esta célula aquí le pones un quelador de calcio, como EGTA o bloqueas la LTP. Entonces tú sabes que la LTP tiene que empezar la parte postsináptica. Y ahí se propuso que tenía que haber un mensajero retrógrado que viajara de esta parte a la parte presináptica para cambiar la probabilidad de liberación. ¿Ok? Y ahí fue cuando apareció el óxido nítrico, porque el óxido nítrico era un gas que podía viajar y entonces cambiar la... Yo diría que esos experimentos hoy en día están descartados porque la farmacología de la producción de óxido nítrico es terriblemente sucia y no hay clara evidencia de que eso ocurra. Hoy en día todos los cambios se pueden explicar con cambios postsinápticos, como el incremento en el número de receptores, el cambio de la conductancia en los números de receptores, las sinapsis crecen en tamaño, etcétera, etcétera, pero la probabilidad de liberación presináptica se mantiene constante. Eso ha sido demostrado en más de una oportunidad. Entonces, yo diría que de óxido nítrico hace mucho tiempo que no veo absolutamente nada al respecto en este mundo de la LTP. La segunda pregunta de la LTD, yo no mencioné ese fenómeno, pero la LTD es el opto de la LTP, que en vez de aumentar la eficiencia de la sinapsis, la eficiencia disminuye. Se obtiene con otro tipo de protocolo, con otro tipo de estimulación entre medio, pero disminuye la eficiencia de la sinapsis. Y en ese caso lo que ocurre es que los receptores de tipo AMPA se internalizan y disminuyen. ¿Cómo Wnt se relaciona con eso o si tiene algo que ver? No lo sé, no lo he estudiado. Ok, muchas gracias. El Francisco tiene una pregunta. Sí, hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, muy bien. Súper, me gustaría preguntarle a Andrés, ¿qué sabe con respecto a la movilización del citoesqueleto en espinas dendríticas? Lo pregunto básicamente porque desde la presentación él menciona, ¿cierto?, que la inclusión de estos receptores en la sinapsis es fundamental para que se establezca y se fortalezca la sinapsis. Sin embargo, hay, por ejemplo, estudios como de synaptic tagging, en donde se evidencia, ¿cierto?, una movilización, casi una marca de citoesqueleto, que puede soportar la inclusión de estos receptores. Entonces, mi pregunta va en si sabe algo con respecto a que la vía Wnt pueda ejercer un efecto, ¿cierto?, dentro del citoesqueleto circundante a una futura espina dendrítica, demostrado por el hecho de este synaptic tagging, y por otro lado porque la despolimerización, por ejemplo, de microtúbulos es un factor a considerar dentro de la biogénesis del Alzheimer. Entonces, si sabe algo al respecto y si sabe algo con respecto a la vía Wnt y el citoesqueleto. Gracias. Déjame, estoy buscando acá una diapositiva. Si me dan un minuto. A ver. Dame un segundito. ¿Dónde estás? Mira, me va a costar un poco encontrarla. Hay mucho al respecto de lo que tú mencionas. Hay muchas cosas que se han hecho. Yo recomendaría mirar los papers de... ¿Cómo se llama? Ryoge Yasuda.
¿Dónde estás? Aquí estás. Ryohei Yasuda. Sí, efectivamente, este es un mal dibujo. Quería mostrarte los trabajos de Ryohei y también de Yasunori Hayashi. Efectivamente, cuando hay LTP, una de las cosas que ocurre es que todo el citoesqueleto que sostiene a la actina, a la espina, se desarma. Hay unas proteínas cofilina que se acumulan aquí en el neck, en el cuello de la sinapsis, y desde ahí estos filamentos crecen y empiezan a empujar y la espina se agranda. Hay mucho trabajo al respecto. Todo esto tiene que estar regulado por calcio, la quinasa 2 está metida ahí entre medio, y hay un montón de proteínas, small GTPases, que están involucradas. Eso es lo que te podría decir. Mira, Ryohei Yasuda, Yasunori Hayashi, ellos tienen muchísimo trabajo en esto de, no sé si se ve bien ahí, de la reorganización del citoesqueleto postsináptico. Disculpa, no te puedo dar más información que eso. Ok, muchas gracias. Ok. Estaba también Rodolfo Miralles, quería hacer una pregunta. Rodolfo. Hola, ¿qué tal? Hola Andrés, mucho gusto saludarte y te felicito por la conferencia. Yo sé que tú has mostrado los trabajos en hipocampo, pero a mí me encanta dolor, ¿ah? Y te quería hacer la siguiente consulta de la medida que sea posible. En pacientes con dolor neuropático, ¿sería posible decir que en ellos se produce una sobreexpresión de la subunidad GLUT-N2B? ¿Cuál serían las bases para decir eso? No sé. Pensando en que tú hablaste de que a través de esta subunidad se produce, se permite la sumación de corrientes, que es una de las cosas que pasa en el wind-up, en el dolor neuropático. ¿Sería posible eso o no hay evidencia todavía para poder afirmar eso? No lo sé. Yo no lo sé. No sé si hay evidencia o si no hay evidencia. Muchas gracias, ¿no? Pero es algo, es súper interesante. Yo constantemente estoy tratando de aprender en dónde estos receptores pueden estar involucrados en otras cosas. Sí. Pero no muchas gracias, Andrés. Muy gentil. Ok. Benjamín Suárez también tenía una pregunta, pero parece que nos abandonó. ¿O está por ahí todavía? No, estoy aquí todavía. Perfecto. Profesor Suárez. Hola Andrés, qué gusto, felicitaciones, ya te las envié por escrito. Muy corto, el ácido domoico es el llamado amnesic shellfish poison y ha producido problemas en tu estado actual, en California, en Chile, en varias partes. ¿Existe evidencia de binding de ácido domoico a los receptores AMPA? Profesor, ¿usted es el experto en esto? Sabemos de los glutamatérgicos tipo cainato, que están por ahí. ¿Ya? Y Yo no lo sé. Hay una controversia en la literatura sobre eso porque se ha dicho, hay reviews que dicen, bueno, cainato y ácido caínico y ácido domoico se unen a los AMPA en general. Pero no he visto mucha precisión sobre eso y es una literatura que he tratado de seguir porque estamos obviamente metidos en el tema de toxinas marinas. Esa es mi pregunta. La verdad que no lo sé. No es algo que yo haya visto. Ahora, si se unen al receptor de cainato, las probabilidades... Te lo regalo como una sugerencia. Si acabas de decir que te interesa estar aprendiendo, yo creo que es un ámbito bien apasionante. Hay mucha literatura sobre eso, pero este punto particular de la posible interacción con receptores que pueden estar cercanos es bastante
preocupante, por decirlo de manera, o quizás interesante, nada más. Gracias. ¿Algo mencionaste de que causaba problemas de memoria? Bueno, domoic acid tiene en regulación sanitaria, está asociado desde un evento en el año 1987 en Canadá, en la St. Lawrence Island, donde se intoxicaron alrededor de 200 personas con ácido domoico por consumir Blue Mussels en aquel momento. Y las personas mayores, que hubo algunos fallecidos, personas mayores que sobrevivieron, perdieron la memoria de corta duración, la working memory, recordando todo lo demás. Y eso generó toda una fuerza de tarea canadiense para descubrir cuál era el compuesto que había producido ese tipo de investigación. El caso clínico está descrito. Y posteriormente no ha habido grandes eventos, pero sí muertes de manatíes, de focas en California y en otras partes. Y se mantiene la regulación sanitaria de esto como una toxina peligrosa, el ácido domoico. Aminoácido parecido al glutamato en cierta medida. Y sobre eso hay una amplia literatura. Se han hecho experimentos en monos, en conejos, en perros sobre el tema de memoria, y a mucha gente le ha interesado este hecho de que ese tipo de memoria se perdió en los pacientes que sobrevivieron. Entonces, ese es el famoso, en la regulación sanitaria tradicional se llama el Amnesic Shellfish Poison, ¿ya? ASP. Y hay métodos. Sería súper interesante mirar si efectivamente afectan las corrientes de AMPA. Yo no lo sé. Ahora, si afectan las corrientes de kainato, no me extrañaría que también afectaran las corrientes de AMPA. Por y eso. Si es un ligando que es parecido al glutamato, es muy probable que también afecte los receptores de NMDA, porque el pocket binding de todas estas proteínas es muy parecido. Sí. Muy parecido. Sí. Sí, eso sería súper interesante mirar. Te lo dejo como preocupación desde este rincón. Un abrazo. Gracias. Muy linda la presentación. Gracias. ¿Más preguntas? De todas maneras, fue una extraordinaria presentación. Te queremos dar las gracias, Andrés. Esperamos, como le decimos a todos, tenerte presente dándonos un seminario en el programa de fisiología, cuando se pueda. Y, por supuesto, este tipo de seminarios como el que tú nos has dado también nos hace pensar que tenemos la posibilidad de invitar a colegas que están fuera y que son muy cercanos al programa de fisiología y que pueden hacer este tipo de interacción con nosotros para nosotros también aprender mucho. Así que felicito a nombre del programa y espero que haya sido una buena experiencia para todos los asistentes y por supuesto para ti también. Una palabra, agradecerle también a Andrés y recordarle a los estudiantes que estén acá y a los colegas que están presentes que con Andrés tenemos la idea de hacer un Meet the Expert, una reunión de Andrés con los estudiantes de posgrado que estén interesados. Estamos tramitándola para hacerla a través del ICBM. Entonces la idea es que los tesistas, los estudiantes de posgrado interesados en este ámbito, en neurociencia, en plasticidad neuronal, en sinapsis, o en conocer una experiencia académica interesante como la de Andrés, se incorporen a esta actividad que estamos aún en proceso, porque queremos hacerla, ojalá, lo más amplia posible, incorporando los programas de posgrado de la facultad. Es una experiencia que ojalá podamos repetir con todas las colegas que más adelante podamos ir invitando, ¿no es cierto? Pero en particular, proponer, digamos, y recordarles que Andrés entonces nos va muy gentilmente a acompañar en esa actividad y vamos a informarlo oportunamente. Y nuevamente, Andrés, agradecerte entonces la gentileza, ¿no es cierto?, la amabilidad de acompañarnos, y fue un placer, realmente fue muy, muy bonito tenerte con nosotros. Gracias a ustedes por escuchar y por la invitación. Espero verlos pronto de verdad, en algún momento. Seguro que sí. Chao, Andrés, chao. Nos vemos. Andrés. Chao. Chao. Chao, gracias.